Para ello, se sumerge en alcohol, se escurre y se pasa por la llama del mechero. El proceso se repite 2 o 3 veces. Por último, se espera a que se enfríe antes de utilizarla. Cuando la espátula es de un solo uso, no es necesario realizar esta operación. Trabajando siempre alrededor de la llama del mechero con ayuda de una micropipeta, se toman 0,1 mililitros de cultivo y se depositan en el centro de una placa de Petri que hemos colocado con el agar hacia abajo, no en posición invertida. Con ayuda de la espátula, se extenderá el cultivo sobre la superficie de la placa, girando con la mano que nos queda libre y sosteniendo a su vez la tapadera para evitar la contaminación de la placa. Una vez absorbido todo el líquido, pondremos, ahora sí, la placa en posición invertida. Muy bien, chicos, entonces espero que hayan visto la parte de la siembra, que es muy importante, y también los materiales que se han utilizado. Y si lo han visto a detalle, prácticamente el mechero toma un rol muy importante, ¿no? Entonces, por eso que se ha insistido un poco sobre lo que es la esterilización por flameado. Visto los materiales que se pueden esterilizar. Entonces, dentro de lo que son los medios de cultivo y los agares, se pueden ver distintas formas bacterianas. Las formas bacterianas pueden ser puntiformes, pueden ser también de elevación o pueden llegar a observarse el margen. Dentro de lo que son las formas, pueden ser, como les he indicado, puntiformes, pueden ser circulares, pueden ser filamentosos. De hecho, los hongos tienen más que toda esa particularidad. Pueden ser irregulares, rizoides y alargados o fusiformes. Dentro de lo que es la elevación, pueden ser planos, pueden ser sobrelevantados, pueden ser convexos, fulminados, abombados, ¿sí? O embonados, como un biliforme, algo así. Dentro del margen van a ser bordes regulares, ondulantes, lobulados, rizados, filamentosos y cule desrizado. Esto es como aserrado, ¿sí? Aserrado, el que está, ¿no?, al lado de filamentoso. Entonces, tienen varias formas para que se los pueda describir. También tienen otras características como ser color y pigmentación, como ser blanco. En el caso de las corinebacterias puede ser amarillo dorado, y es por eso que se denomina este piococo dorado, porque es como amarillento. Este va a ser un ejemplo, ¿no? Entonces, ahí vamos a mostrarles por qué esto era de presentación ahí. Así como este estafilococo dorado, luego puede ser también naranja, como ser Serratia mercescens. Tenemos rojo, que también puede ser Serratia, pero ya va a ser en otro medio de cultivo. Aquí vemos salmón rosado, también puede tener coloraciones verdosas, violeta, azulado, marrón negruzco. Y eso ustedes también lo van a poder tomar en cuenta en el momento que hagan el diagnóstico de los casos problema. Después vemos también otras características como ser el aspecto. El aspecto se refiere a la densidad que presentan las colonias con respecto a la apreciación que se realiza de cada una, y con una buena fuente de luz y moviendo prácticamente la placa. Y estas pueden ser opacas, pueden ser transparentes, pueden ser brillantes, pueden ser húmedas o pueden ser secas.
¿Quién entra? Ahí no, recién. Bueno, tienen también esas características. Luego hablamos también de otras características que se pueden tomar en cuenta en cuanto a las colonias. Vamos a ver lo que es la consistencia. Se puede apreciar con la asa bacteriológica, obviamente estéril, ¿no? Y se puede diferenciar más o menos de acuerdo a cómo lo percibimos nosotros. Puede ser blanda cuando el utensilio se hunda, digamos, ¿no? Sobre la superficie de la colonia sin dificultad. Puede ser dura cuando existe una resistencia y no se puede hundir. Mucoide cuando yo realizo un toquecito y se forma como un filamento y se estira. ¿Sí? Puede ser mucoide. Seria, como el caso de como el aspecto de una cera. ¿Sí? Cuando se ejerce presión, entonces como un aspecto de cera. Y butirosa, como si fuera una mantequilla, ¿sí? Que se puede resbalar y todo eso. Cremosa, también puede ser purulenta, puede ser granulosa. Y entonces eso va a ser en cuanto a la consistencia. Esos detalles era pues bien bonito cuando teníamos nosotros nuestros medios de cultivo. Ahora, en cuanto al tamaño, también se puede hacer una evaluación del tamaño. Pueden ser diminutas, por ejemplo, cuando son menos de 0,5 milímetros, pueden ser pequeñas, entre 0,6 y 1 milímetro, medianas, que son mayor a 1 milímetro, y pueden ser grandes, cuando son mayor a 3 milímetros, ¿ya? Entonces, solamente es para que tengan una idea de que también el tamaño influye para la descripción de las colonias. Ustedes no necesitan saber obligatoriamente, porque esas características las describen los bioquímicos. El hecho de oler, por ejemplo, las colonias no está muy bien, aceptado por los aspectos de bioseguridad, porque puede llegar a generar otras enfermedades, ¿no? Por aerosol, ustedes saben, incluso los hongos que están suspendidos en el aire y estos pueden llegar a producir enfermedades respiratorias. Entonces no es muy recomendable, pero yo les pongo un pero. Si ustedes sí tienen algo que decir, por favor me interrumpen y me dicen. Doctorita, buenas tardes. Una consulta. Entonces, ¿Sí? respecto al antibiograma, ¿nosotros no vamos a realizarlo? ¿O la medición de los halos? Sí, pero eso todavía no hemos llegado a ese tema. Vamos a realizar el siguiente tema. Ah, está bien, doctora. Perdón. Sí, porque para saber lo que va a ser la cultivo antibiograma, en realidad, antibiograma. A ver, lo que estamos haciendo son medios de cultivo, ¿no ven? Para saber lo que es antibiograma necesitamos saber qué es un medio de cultivo, porque precisamente los antibiogramas se aplican a los medios de cultivo, ¿sí? El antibiograma no lo realiza el médico, no, para nada no lo realiza el bioquímico. ¿Qué es lo que realiza el médico? El médico realiza la interpretación de ese antibiograma. De hecho, digamos, eso va a ser inclusive mucho más fácil que lo llevemos en la parte práctica, porque en la parte práctica nosotros vamos a recibir el laboratorio del paciente y vamos a observar lo que va a ser el antibiograma, o sea, el resultado, y vamos a saber interpretar cuál es sensible, cuál es resistente, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita solamente estamos en el caso del diagnóstico, luego lectura de antibiograma, eso vamos a realizar a la siguiente clase, ¿sí? Pero bien, gracias por su pregunta y es bueno también aclarar ese aspecto. Gracias, doctora. Ya, entonces estábamos en esto de los olores, que no es, pero yo les decía que inclusive sin necesidad, sin caso vamos a Nilasa, vamos a poder percibir estos olores indirectamente sin necesidad de abrir el medio cultivo. Pero como les decía, no es recomendable, ¿sí? Vamos al siguiente, ahí vemos, por ejemplo, otra valoración que va a ser migración YALO. Ahora, esto sí les puede servir. ¿Por qué? Uno, porque igual en medio de diagnóstico los reportes nos suelen llegar a indicar, ¿no?, que va a presentar un halo de inhibición, ¿ya? Y ustedes van a decir, pero ¿qué es un halo de inhibición? Un halo de inhibición es en realidad desaparece alrededor de la colonia, ¿ya? Y va a ser más o menos un perímetro
que bordea la colonia, es un perímetro que bordea la colonia y que puede llegar a dar lugar a un cambio de coloración. Y en este caso ustedes pueden ver que es mucho más claro, ¿no? Y se observa como una especie de, en realidad es un halo, ¿no? Está rodeando a la colonia, está rodeando a la colonia y ahí es donde ustedes también van a saber que este halo puede ser por la colonia, que esa colonia tiene propiedades hemolíticas, ¿no? Que provoca hemólisis, o en este caso, ¿sí? Porque generalmente los halos de inhibición aparecen en los agar sangre. O este halo aparece alrededor de una placa de antibiótico, ¿no? Para cultivo y antibiograma. Entonces, aquí ustedes es donde van a poder entender mucho mejor lo que es antibiograma. Ahora, ¿qué se refiere a la migración? La migración se refiere al paso de las... Aquí no está la... Más adelante está. Aquí solamente algunos ejemplos, ¿ya? La migración aparece, por ejemplo, en microorganismos como los protios. Pero son ejemplos de cómo, digamos, el reporte llega. En caso de Klebsiella, en Agar McConkey, ¿no? Las colonias van a ser grandes, convexas, mucoides, brillantes, formas irregulares, se observan redondeadas, tienen bordes ondulados, lactosa positivo, consumen carbohidratos, etcétera, ¿no? Entonces van a ser reportes que generalmente son característicos de Klebsiella en Agar McConkey. Ya, entonces Klebsiella en Agar McConkey, colonias que son rosas, miren cómo brilla, ¿no? Que son mucoides, tienen bordes irregulares, medio de cultivo McConkey. ¿Qué más? Luego tenemos Staphylococcus sp, que esas van a tener, por ejemplo, colonias medianas, son convexas de color blanco, tienen forma circular, tienen bordes redondeados y esto va a ser en agar sangre. Y esas son características que ustedes me van a explicar cuando lleguen en el tema establecido. Bacillus cereus, por ejemplo, estas van a ser medianas, estas colonias son convexas, son blanquecinas, tienen el aspecto de cera, ¿no? En algún momento, inclusive, la bibliografía lo menciona en huevo estrellado. Ya que consta que hoy les estoy mostrando algunos ejemplos. Por favor, cuando ustedes tengan que realizar sus defensas, ustedes van a tener que hablar en el diagnóstico, todos esos detalles que yo les estoy dando, ¿no? De forma general. Entonces tienen que describir cómo son las colonias, y va a decir que nunca en su vida que nadie les ha explicado, entonces yo les estoy explicando ahora. ¿Qué más? Entonces es la forma característica, de, por ejemplo, de Bacillus cereus, por eso se denomina cereus, porque tiene la forma de cera. Escherichia coli, por ejemplo, las colonias de esta bacteria varían según el medio de cultivo donde crezcan, ¿no? Por ejemplo, en agar eosinación de metileno se puede observar, ¿no? En la imagen que las colonias tienen demasiada una coloración verde metálico, ¿no? Como habíamos mencionado en el anterior con verde malaquita. No era de verde malaquita. Era el cambio de color a un verde metálico y cuando no desarrolla la Escherichia coli eran más claras. ¿Qué más? Luego tiene el verde metálico y ahí no se puede observar más que todo la coloración. Escherichia coli en agar McConkey, esas van a ser más aisladas, son circulares, son convexas, tienen igual, ¿no? Esa particularidad, ¿no? O estas características en realidad, ¿no? En este medio de cultivo. Cesatia mercescens son igual colonias medianas, son brillantes y ahí ven, ¿no? Tienen una coloración naranja, tiene bordes redondeados, tienen protuberancia en la parte central, son sus características. Rojo oscuro, intenso y es muy característico, ¿no? Por ejemplo, esta característica es cuando se encuentra en un medio de cultivo de BH1, que es infusión cerebro-corazón, y entonces son medios enriquecidos. Proteus mirabilis, entonces aquí sí vamos a ver la migración. Lo que hemos visto la anterior vez era el halo, ¿no ven? La formación del halo. Pero en este caso vamos a explicar lo que va a ser la migración de estos microorganismos. Por ejemplo, el género Proteus es bien conocido por una amplia motilidad que tiene por la presencia de esos flagelos que tiene. ¿Dónde se los puede llegar a encontrar? En los agar nutritivo, ¿sí? Como ser el agar sangre, el agar infusión cerebro-corazón y entre otros, ¿no? Se forma una especie de ola alrededor de la colonia bacteriana y eso también es clave, jóvenes, ¿no? Por eso también yo les estoy hablando ahora de forma general. Ustedes me tienen que describir ya lo que es en el momento de la resolución,
también tienen que hablar de estas particularidades que tienen las colonias, ya, o sea, que no es en vano. Y por si acaso yo les había indicado que no me voy a saltar temas, ¿no? Si en caso otros docentes se están dando a otros grupos, directamente se están yendo con antibiogramas y así, entonces no está muy bien porque no van a saber el fundamento, ¿no? De dónde viene el antibiograma y qué es un medio de cultivo. Y van a tener que volver a llevar lo que es medio de cultivo, pues en cada caso problema, pero lo que se pretende es que ustedes sepan la parte clínica, ¿no ven? La parte clínica y también la parte diagnóstica. Ahora, ¿por qué yo les digo que es importante en el caso de Proteus mirabilis? Se observa lo que es el swarming, ¿no ven? Ese swarming se va a presentar en a través, digamos, o a partir de esas colonias que son medianas, son blanquecinas o translúcidas. Pero vean, miren, imagínense que ustedes están botando una piedrita en un río y se van a formar como unas olas. Esas olas, o sea, da lo que es el aspecto del swarming. Y aquí está, miren, Proteus vulgaris en agar sangre se observa claramente este efecto. Y ese efecto va a ser el efecto swarming. Miren. Y esto va a ser por la motilidad que tienen las bacterias por sus flagelos que van a presentar, ¿no? Y sus cilios y flagelos que presentan. Parte de lo que es la estructura. Esos son los medios de cultivo en semisólido y eso es lo que también han visto parte del video, ¿no? Que van a ser en tubo de pie y en declive. Yo no voy a decirles que memoricen cada uno de los nombres de estas colonias, pero ustedes tienen que saber que los medios de cultivo también pueden llegar a ser en tubos de ensayo. Y bueno, antes nosotros hacíamos de pie y hacíamos en declive. Cuando hacemos de pie utilizamos la aguja bacteriológica para hacer la siembra, ¿ya? Y cuando retiramos la aguja lo llevamos lo que es a lo que es la estufa, entonces vamos a encontrar estas características, ¿no? Desde cepedad, arboriforme, filiforme, entonces aquí ramificadas, ¿no? Entonces ahí vamos a poder ver estas características. Ahora, se puede realizar también medios de cultivo líquido. Esto es en declive no lo tengo, ¿no? Pero en declive es como en el video. Ustedes han visto en el video que ha realizado una siembra en un tubo de ensayo con un medio de cultivo en declive. Sí, espero que lo hayan tomado en cuenta. En los medios de cultivo que son líquidos y en tubos de ensayo no vamos a ver colonias. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a apreciar la turbidez de este medio de cultivo. Aquí nosotros, por ejemplo, vamos a observar que está completamente turbio, ¿no? Aquí vamos a ver que existe en este caso vamos a ver un halo, ¿ya? Y este halo va a estar, digamos, adherido a los bordes del tubo de ensayo. Y en este caso ustedes pueden ver que forma como una especie de película en la parte superior. Y eso es porque los microorganismos son aerobios y estos necesitan la mayor cantidad de aire, es por eso que se van a la superficie y forman una película en la parte superior y aquí forman un halo. Y en este caso, por ejemplo, los microorganismos forman un sedimento en la parte del fondo. ¿Ya? Entonces esto para que ustedes lo puedan diferenciar y también lo puedan explicar en los diferentes temas. Bien, vamos a ver lo que va a ser la morfología bacteriana y voy a hacer mucho hincapié en esto, porque si ustedes no identifican la morfología bacteriana, menos van a poder hacer un reconocimiento de los microorganismos. Yo les voy a preguntar, ya yo eso no les estoy diciendo en vano, yo les voy a preguntar en el aspecto que ustedes sepan reconocer al microorganismo. Ya, obviamente no voy a... ustedes a ciegas, digamos, no pueden, digamos, tampoco hacer un diagnóstico, un tratamiento así o de memorístico. Si ustedes no saben que Staphylococcus tiene la forma de coco y que digamos, se va a desarrollar en la orofaringe o se va a desarrollar en la piel y todo eso, entonces, ¿qué es lo que van a saber de bacteriología? Entonces, para eso era que pasemos directo a infectología, ¿verdad? Entonces, ¿a qué viene esto? Que nosotros somos bacteriología clínica, por lo tanto, ustedes sí o sí tienen que saber las características morfológicas. Yo no les digo que sepan microscopía y que tengan que conocer como laboratoristas, pero ustedes tienen que conocer sí o sí el microorganismo, porque de eso se trata lo que va a ser la bacteriología.
Entonces, los cocos sufren modificaciones como ser estafilococos y estos van a ser redondeados y van a tener la forma de racimo de uvas. Si yo les voy a preguntar en el examen cuál es la forma bacteriana de los estafilococos, tienen que decir racimo de uvas. ¿Sí? Racimo de uvas porque son estafilococos, ¿no? Los estreptos van a tener otras formas que van a ser en forma de cadenas y eso seguramente también ya lo han visto en las teóricas. Las tétradas, van a formar como una especie de cubos, no como tú, porque las sarcinas van a ser cubos porque tienen como una tercera dimensión o en forma de globo, ¿no? Que va a ser sarcina SP y las tétradas Gapka. No las vamos a tomar importancia porque esas son en el medio ambiente. Existen algunos cocos que pueden formar tetras también, porque un diplococo más otro diplococo va a formar un tetracoco, ¿sí? Así que no es exclusivo de este Kafkia sp. Esos diplococos son células que tienen formas de gota de agua, ¿sí? Y pues son lanceoladas o pueden tener también la forma de llama de una vela o punta de flecha. Estos, lo más importante es que están dispuestos en parejas, por eso se denominan diplococos, ¿ya? Y eso lo podemos ver en los neumococos, como ser Streptococcus pneumoniae o en Neisseria gonorrhea. Pero Neisseria tiene otra particularidad, o sea, Neisseria también se presenta como diplococo, pero estas van a tener como granos de café, tienen una forma como grano de café, habichuelas, ¿no? Al igual que Neisserias y Moraxella sp. Bueno, de repente sí parece un poquito aburrido, ¿no? Todo esto, pero es muy necesario que ustedes lo puedan conocer. Luego tenemos los bacilos, que pueden ser rectos, pueden ser curvos, delgados, gruesos, largos, que son asimétricos y filamentosos. ¿Sí? Esos van a ser los bacilos. Hay algunos que son bacilos con bordes rectos o cortados, como ser Bacillus sp. O pueden ser boleados o romos, o sea, como que son un poquito más redondeados, son como Clostridium sp. Tenemos también, hay otros que contienen unos bordes angulados o en punta o en huso, ya como se los fusos bacterio, y en forma de media luna, como es el Mobiluncus sp. Entonces vean ustedes que los bacilos también habían tenido pues formas particulares, ¿sí? Entonces yo les voy a preguntar, así que pues no se estén confiando. La división en las células cilíndricas se da en un solo plano y de manera transversal y pueden tener apetencia tintorial, gran positivos o gran negativos. ¿Sí? Entonces va a ser la división de las células cilíndricas. Espirilos, ya, esto va a ser muy importante. Mira, aquí eso no creo que lo había dibujado hace mucho tiempo. Los espirilos, y eso también es para que ustedes los identifiquen. Yo les voy a preguntar, o sea, no sé cuántas veces que les estoy diciendo eso, ¿no? Pero ya. Es que a veces parece que les digo y no lo escuchan, no lo toman en cuenta y en el momento del examen o en el momento de hacer defensas de casos, no lo hacen, no dicen las cosas que yo les he indicado que tomen en cuenta. ¿Qué son los espirilos? Son unas células alargadas en forma de bastones y que presentan una sola incurvación, ya, tipo rígida. Puede ser, no es un espirilo este. Es como que una onda, ya es que como forma una onda. Las espiroquetas son unos bacilos que presentan varias incurvaciones. Por ejemplo, esta es una espiroqueta, esta es una espiroqueta, ¿sí? Estas incurvaciones son de tipo flexible, son de importancia clínica para el ser humano y se subdividen en 3 grupos. Por ejemplo, las borrelias son unos bacilos helicoidales que se caracterizan por presentar ondulaciones e incurvaciones asimétricas, ¿ya? Esta, por ejemplo, es una borrelia, una incurvación que es asimétrica. Aquí es grande, aquí es más pequeño y aquí es más grande. Los treponemas son como unos bastones helicoidales que se presentan ondulaciones e incurvaciones de tipo simétricas, ¿ya? No tienen apetencia tintorial, ¿no? En relación a las borrelias. Estas van a ser los treponemas, lo que está en color rojo, porque sus incurvaciones van a ser simétricas. Las leptóspiras, que también van a ser espiroquetas, van a presentar ganchos, como aquí en el primer ejemplo, que lo dibujé hace mucho tiempo, van a presentar como unos ganchos en sus extremos, ¿sí? Y generalmente no asimila los colorantes, es decir, tinción grande.
Todo eso es para que ustedes pueden tomar en cuenta en su diferenciación, ¿sí? Veamos qué más tenemos aquí. El pleomorfismo es muy importante, pero bueno, eso solamente para que ustedes conozcan qué son las formas que pueden llegar a tener los microorganismos, que pueden variar de acuerdo a los medios, de acuerdo a factores externos e internos, ¿no? Que van a ser algunos cilíndricos o helicoidales, cocobacilos, son pleomórficos, ¿no? La reproducción, ya hemos mencionado que se van a reproducir de forma sexual, donde va a ser por bipartición, fisión binaria. La mayoría va a ser por fisión binaria, y así que no hay mucho problema con eso. Vamos a hablar de esto, si ya lo han debido ver ya, la parte de generalidades, escisión, forma de reproducción, esas van a ser las formas bacterianas, y eso yo les voy a dar tarea, ¿sí? Yo les voy a dar tarea para la siguiente clase en el trabajo de aula. Ya nos falta poquito. Vidrio, es la resolución de la tarea. Así que no les voy a mostrar esto. Ahorita vamos a acabar, no se preocupen. Yo lo que quiero que sepan de las tinciones, aquí tenemos la baciloscopía. Ya, estamos ahorita en baciloscopía. Ya, veremos la baciloscopía. La baciloscopía, podemos hacer la próxima semana. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Dónde están los alumnos? ¿Dónde está Copana, Colque, Miguel Ángel? ¿Ven que les decía? Ahorita vamos a ponerle falta. Copana, Colque, Miguel Ángel. Machicado, Mendoza, Alejandra. Presente, doctora. ¿Tiene alguna pregunta? No, doctor, está claro. Juan Diego. Dígame, doctora. ¿Alguna pregunta? No, doctora, hasta el momento lo entendí. Solo que con relación a este tema, ¿lo vamos a hacer la siguiente semana, el examen, doctora? Con cuestión a los puntos claves que van a ingresar. No todavía, vamos a dar, tal vez el sábado, vamos a coordinar con su representante. Lo que sí vamos a dar, tenemos que dar la práctica, es que si no damos la práctica no vamos a dar el examen, ¿no ven? Entonces vamos a dar la práctica el siguiente viernes de toma de muestra, y si el sábado, digamos, logramos coordinar, vamos a dar la práctica de este tema. Y la subsiguiente clase recién daríamos el examen. ¿Sí? Perfecto, doctora, muchas gracias. Doctora, me acaba de llamar. Tuve problema con mi micrófono, pero estoy presente. Juan Diego. No, Miguel Ángel. Copán. Miguel Ángel. Guaigua, Alanoca, Michelle. Michelle no está. Gino, Marco, Valeria. Presente, doctora. Quispe, Cortés, Lucas.